¿Recuerdas a Jackie? Probablemente no. Y si la recuerdas seguramente es por una escena muy concreta. Ella sentada dentro del CDC, tomada de la mano del Dr. Jenner mientras el edificio está a punto de explotar. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y si Jackie hubiera sido uno de los personajes más importantes en The Walking Dead? Si simplemente hubiera decidido salir de ese edificio, porque Jackie no era solamente la mujer que decidió morir en el CDC, era una de las sobrevivientes originales de Atlanta, una mujer inteligente, tranquila, independiente y probablemente una de las personas más sensatas de aquel primer grupo. Y lo curioso es que, aunque solamente tuvo un puñado de episodios, su muerte terminó teniendo consecuencias mucho más grandes de lo que parece. Hoy vamos a hablar de Jackie, quién era, qué aportaba al grupo, por qué decidió morir y qué significó realmente su muerte. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a regresar al comienzo de todo. Jackie era uno de las supervivientes que se refugiaron en el campamento de Atlanta después del comienzo del apocalipsis. Antes de que todo se fuera al desastre, trabajaba en el departamento de urbanismo de Atlanta. Y este detalle puede parecer pequeño, pero ayuda a entender algo sobre ella. Jackie no era representada como una guerrera, una policía o una militar. Era una persona común que tuvo que aprender a sobrevivir. La wiki la describe como una mujer afroamericana de aproximadamente 40 años, de carácter fuerte, inteligente, independiente y bastante tranquila. Y precisamente esa tranquilidad era una de sus características más interesantes. Mientras otros personajes reaccionaban impulsivamente, Jackie solía mantener la cabeza fría. Además, tenía una actitud bastante independiente para la época y no parecía aceptar la idea de que ciertas tareas fueran exclusivamente de mujeres. Incluso llegó a enfrentarse verbalmente con Merle cuando este atacó y discriminó a T-Dog. Y eso nos muestra algo importante. Jackie no necesitaba ser la persona que gritaba más fuerte para hacerse respetar. Si revisamos sus primeras apariciones, podemos notar que Jackie tenía una función bastante práctica dentro del grupo. Participaba en las tareas del campamento y también en las salidas para conseguir suministros junto a Glenn y los demás. Pero hay una escena que resume perfectamente su utilidad. Después del caos en los grandes almacenes, cuando el grupo busca una forma de escapar, Jackie propone utilizar las alcantarillas. ¿Por qué? Porque conocía la zona gracias a su trabajo anterior. Puede parecer un detalle insignificante, pero ese tipo de conocimiento era exactamente lo que hacía falta en un mundo que acababa de colapsar. En un apocalipsis también necesitas personas que conozcan los lugares, que sepan organizar, que piensen con calma y que puedan aportar soluciones. Jackie representaba precisamente eso. Además, tenía una relación cercana con T-Dog y mostraba preocupación por el bienestar de los demás. Incluso podía asumir una especie de papel maternal dentro del grupo, y quizás por eso su decisión final resultó todavía más sorprendente. Llegamos al episodio TS-19, el último capítulo de la primera temporada. El grupo finalmente consigue entrar al centro de control de enfermedades, y por un momento parece que todo va a mejorar. Tienen electricidad, tienen comida, tienen agua, tienen un lugar seguro y sobre todo tienen al Dr. Jenner. Pero entonces descubren la verdad. El CDC está prácticamente vacío. No hay una cura, no hay un rescate y el edificio tiene un sistema de autodestrucción. Cuando Jenner explica lo que va a ocurrir, el grupo intenta escapar, pero Jackie toma una decisión diferente. Ella decide quedarse, y aquí aparece una de las frases que mejor explica su estado mental. Jackie dice que por primera vez en mucho tiempo está completamente cuerda. No quiere terminar como Jean o Amy. No quiere esperar a que los caminantes la encuentren, la muerdan y la conviertan. Para ella morir en ese momento era preferible a continuar viviendo en un mundo donde sentía que la muerte solo le estaba esperando. Y esto es importante. Jackie no muere porque sea débil. Muere porque había perdido la esperanza, y son dos cosas completamente distintas. Aquí es donde Jackie se vuelve mucho más interesante, porque su muerte no solamente sirve para eliminar a un personaje secundario, representa una de las primeras grandes interrogantes en The Walking Dead. ¿Vale la pena sobrevivir a cualquier precio? Rick responde que sí. Daryl, Shane, Andrea y muchos otros personajes tendrán respuestas diferentes con el paso del tiempo, pero Jackie en ese preciso momento responde que no. Para ella sobrevivir no necesariamente significa vivir, y eso convierte su muerte en una especie de contraste con Rick. Rick está dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para mantener vivo al grupo. Jackie, en cambio, llega al punto en el que considera que continuar simplemente prolongaría su sufrimiento. Y hay otro detalle muy interesante. Antes de morir, Jackie no está sola. Se queda junto al Dr. Jenner. Ambos aceptan su destino mientras los demás intentan escapar. Y cuando llega el momento de la explosión, Jackie incluso mantiene la calma.
No tenemos una gran escena de acción, no hay una pelea, no hay un último enfrentamiento contra decenas de caminantes, simplemente hay una mujer que toma una decisión y probablemente esa es la razón por la que su muerte resulta tan diferente a muchas otras de las series. ¿Jackie realmente desapareció? Aquí viene uno de esos detalles que muchos espectadores olvidan. Jackie volvió después de su muerte. No físicamente, claro. En la tercera temporada, durante el episodio Hounded, Rick comienza a recibir llamadas telefónicas mientras atraviesa uno de los momentos psicológicamente más complicados de su vida. Y una de las voces que escucha es la de Jackie. Lo interesante es que ella lo llama por su nombre. Esto sorprende a Rick porque dentro de la conversación él no le había dicho quién era. La aparición funciona como una representación de la culpa, el dolor y los recuerdos que Rick lleva consigo. Así que Jackie, incluso después de morir, vuelve a tener una pequeña influencia sobre la historia. Y antes de terminar con este video que te he traído el día de hoy, quiero brindarte algunos datos curiosos del personaje. Primero, Jackie no existe como personaje directamente en los cómics, es un personaje específicamente creado para la serie. La wiki señala que algunos de sus rasgos están relacionados con Donna, un personaje de los cómics. Segundo, algo que Jackie extrañaba especialmente de su vida anterior era su cafetera. Sí, en medio del apocalipsis zombies con ciudades destruidas y muertos caminando por las calles, Jackie extrañaba su cafetera. Y sinceramente es uno de esos pequeños detalles que hacen que un personaje se sienta más humano, porque al final del día no siempre extrañamos las grandes cosas. A veces extrañamos algo tan simple como levantarnos por la mañana y tomar nuestro café como antes. Y quizá eso sea lo más interesante de Jackie. No necesitó estar 11 temporadas en la serie, ni matar a cientos de caminantes, ni mucho menos convertirse en una gran líder. Jackie fue simplemente una persona que intentó sobrevivir, hasta que dejó de encontrarle sentido a seguir haciéndolo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado dentro del CDC y supieras que el edificio iba a explotar, ¿habrías escapado con Rick o te habrías quedado como Jackie? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este tipo de análisis de personajes olvidados de The Walking Dead, suscríbete, porque hay muchos personajes que tuvieron historias pequeñas, pero que cuando las analizas bien, eran mucho más importantes de lo que recordábamos. Adiós.